Porque con letras también se construye el camino hacia la conciencia. Esto es Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado. Buenas tardes, amigas y amigos que nos están mirando en tiempo real por nuestro streaming de la radio, bueno, escuchándonos o mirándonos por YouTube Live o Facebook Live. Eh, Ahorita estamos en Ruta de Letras por Hoja de Ruta Radio y bueno, ustedes saben que hoy es 1 de septiembre, primer martes de septiembre, y entonces tenemos la compañía de alguien con quien conversar sobre su cuento favorito. Esta vez nos acompaña una persona que es muy especial en el mundo de la radio y de la música ecuatoriana y del arte. Ella es Tatiana Carrillo, tal vez algunos de ustedes la recuerden o la conozcan. Tati es comunicadora social, es también coordinadora artística del Centro Cultural Mama Cuchara, ¿sí? Es productora artística. Ella está muy vinculada, quizá por su filiación matrimonial, pero supongo que también por gusto y por voluntad propia. Es esposa del músico, compositor, director de orquesta Jorge Oviedo. Y Tati tuvo durante algunos años, primero en la radio La Luna, cuando era La Luna, hace mucho tiempo, tuvo, bueno, no tanto tiempo, pero sí más o menos, tuvo un programa muy especial porque era el programa Cuerda Floja, un programa de música nacional que no se transmitía a las 5 de la mañana, sino en un horario accesible, porque era típico el pasillo de las 5 de la mañana o de las 11 de la noche, ¿no es cierto? Pues Tati es una pionera en haber puesto la música ecuatoriana en un horario estelar, y no solamente la música tradicional ecuatoriana, sino todo lo que era música ecuatoriana, es decir, trova, folclore y pop y la música ecuatoriana en general. Entonces, por eso todas las personas, todos los músicos del Ecuador, sobre todo aquellos músicos que no tenían una difusión muy adecuada para su obra, muchas veces mejor que la que sí se difundía, pues la recuerdan con mucho cariño. Yo, aunque no soy música profesional, pues también la recuerdo con mucho cariño porque me dio muchas horas de deleite, y no solamente eso de deleite, sino también de información, de aprender, porque Tati es muy versada en estos temas, ¿no? Bueno, les decía que también es coordinadora artística del Centro Cultural Mama Cuchara, que pertenece a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y bueno, dentro de todo esto, pues Tati ahora parece que va a reeditar su programa Cuerda Floja, entonces estamos contentos, y puedes tú usar este espacio para promocionarlo, Tati, si quieres, ¿eh? Entonces, bueno, te dejo la palabra para que saludes a nuestras amigas y amigos de Ruta de Letras y les hables un poquito de ti si es que deseas. Claro, muchas gracias, Lucre. Gracias por esta invitación. Para mí es muy especial poder conversar contigo. Es increíble cómo este tiempo que estamos pasando tan complicado nos ha unido a muchas personas de alguna forma, ¿no? Aunque sea virtualmente, pero nos ha hecho reencontrarnos, unirnos, hacer renacer algunas propuestas, como tú comentas, el del programa Cuerda Floja, por ejemplo, que en efecto lo estoy retomando. Te agradezco por esta presentación tan cariñosa, tan cálida. En efecto, soy comunicadora social, salí de las aulas de la FAXO, de la Universidad Central, y bueno, sí, empecé mi carrera, digamos, como comunicadora dentro de lo que fue Radio La Luna algún día. Parece que hubiera sido ayer, parece que hubiera pasado poquito, pero cuando te pones a pensar, pues no, sí, ya son algunos añitos que pasé por ahí, y con este programa mío, que sí tuve la apertura de esa radio para que yo lo pueda poner a circular, siempre tuve este respaldo y este soporte de mi compañero de vida, que tú ya lo mencionaste, Jorge Oviedo, que fue siempre el director musical del programa, el filtro, siempre un poquito el que ponía las cartas ahí para que todo esté impecable. Y claro, después me dediqué ya a la producción artística. Este nexo que tuve yo con tantos artistas ecuatorianos
me hizo un poco adentrarme en la producción y a empezar a generar ideas ya que tenían que ver con conciertos, con puesta en escena, con otro tipo de propuestas que tengan que ver también con difundir qué es la música ecuatoriana, cómo nació esta canción, de qué se trata esto, quién es el arreglista, quién hizo o sea, todo esto me llevó a pensar ya en producción artística y felizmente también se me abrieron las puertas del Teatro Nacional Sucre en ese entonces para poder hacer estas propuestas, primero como independiente, como productora independiente, yo iba como Cuerda Floja Producciones, y pude presentar algunas cosas muy bonitas, muy interesantes, varias propuestas artísticas, hasta que me dijeron, ven a trabajar con nosotros mejor, o sea, nos conviene mejor tenerte adentro que estarte contratando todo el tiempo. Entonces, ahí empezó este nuevo camino que lo tengo ya andado por muchos años en la Fundación Teatro Nacional Sucre, en el Centro Cultural Mama Cuchara específicamente, que ha sido siempre mi segunda casa. Tengo muchísimo cariño a este espacio porque además, coincidencialmente, hace muchísimos años también, yo fui parte del coro mixto Ciudad de Quito. Yo cantaba antes de finalizar mi carrera en la universidad. Entonces, mi relación con el Centro Cultural Mama Cuchara data de hace muchísimo tiempo. Entonces, es un espacio al que yo quiero mucho, que además está ubicado en un lugar tan lindo, ¿no? En un rincón tan hermoso de Quito, del centro de Quito. Entonces, para mí es un espacio muy especial y tengo la oportunidad de trabajar la agenda artística de 8 agrupaciones musicales que hacen parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Entonces, mi vida está rodeada de música, música aquí en la casa, obviamente con mi compañero, y trabajo con más de 100 músicos que todos los días están ensayando, trabajando, bueno, que ahorita están un poco haciendo trabajo desde la casa, como todos, un poco tratando de reincorporarse al trabajo, pero en general mi vida ha estado siempre rodeada de música, de arte, y por supuesto la música ecuatoriana ha sido siempre mi bandera, ¿no? Este fuerte mío de poner música ecuatoriana, de programar música ecuatoriana, que se conozcan a los artistas ecuatorianos, a los compositores ecuatorianos, a los arreglistas ecuatorianos, a los intérpretes, ejecutantes, instrumentistas, cantantes, todos, porque me parece muy importante y es un espacio, como tú decías, que sí sí se ha mejorado en los últimos años, pero cuando yo empecé hace muchísimos años, pues en realidad era o las 3 de la mañana o las 5 de la mañana, con suerte 11 de la noche, tal vez que podías oír algo. Y claro, tuve esta linda oportunidad de ponerlo a las 5 de la tarde, ¿no? Cuando todos realmente podían escuchar. Entonces, en esta época en la que estamos, después de haber entregado toda mi vida a la Fundación Teatro Nacional Sucre, pues pensé que era hora de retomar el programa, aprovechando las facilidades tecnológicas que tenemos, aprovechando la virtualidad, aprovechando que todo el mundo ahora está conectado, aprovechando la gran demanda que existe por escuchar cosas nuevas, o tal vez escuchar lo mismo pero contado de distinta manera, que eso ya le da un plus. Entonces, por eso es que le puse nuevamente a volar a esta cuerda floja. Tuve el gusto de apadrinarme contigo. eh, Te agradezco mucho por eso. Entonces, sí, bueno, la cuñita es esta, ¿no? En la página de Facebook de Cuerda Floja nos pueden encontrar. Vamos a tener una programación muy linda cada semana, temáticas diferentes, recordando artistas, poniendo en valor a la música ecuatoriana, también latinoamericana, que ahora esa es la nueva propuesta también. Entonces, sí, estoy muy contenta y me alegra mucho que gracias a eso, gracias a ese pretexto, nos hayamos acercado y ahora me hayas invitado a compartir contigo este espacio. Bueno, muchas gracias, Tati. Antes de continuar, voy a robar un poquito de espacio porque a veces cuando estoy un poco atufada y la tecnología a veces se pone mal, me olvido de mencionar que en los controles y en la dirección de la radio está César Armando Bermeo, en el apoyo logístico está Javier Navas y entonces a ellos también les agradecemos por este momento que existe con su apoyo y gracias, ¿no? Bueno, querida Tati, siempre me ha parecido a mí que aquí en el Ecuador, o sea, no quiero repetir lugares comunes ni entrar en el derrotismo, pero a veces yo pienso que aquí en el Ecuador trabajar por el arte y la cultura es como empujar un camión en una cuesta, ¿no? Tal vez
puedas sacar fuerza y tal vez la adrenalina del pánico te dé para empujarle, pero es como un trabajo heroico, pírrico y difícil. No sé cómo lo veas tú, ¿no? Yo sé que se hace lo que, como decía Julio Cortázar, se puede lo que se hace, pero también es como complicado, ¿no? No sé Sí, qué nos puedes contar de eso. es difícil. Lamentablemente no hay políticas culturales, ¿no? Siempre nosotros conversamos acá en la casa y a nivel ya de amigos, de familiaridad, que si realmente los gobiernos entendieran la importancia del arte, la importancia de la cultura, pues el mundo sería totalmente distinto, porque hasta inclusive podrían llevar a la gente a pensar de otra manera, o sea, inclusive a tener más aceptación, si quieres verle por ahí. Pero lamentablemente no se lo ve por ahí. Siempre el arte es la última rueda del coche, en lo último en lo que se piensa. No sé si tú recuerdas cuando empezaron estos meses de pandemia y estos meses de encierro, que ha sido muy duro. em, Se puso muy fuertemente en debate esto de que cómo así los artistas quieren cobrar, o sea, y cómo así, o sea, cómo así ellos sí pueden salir a tocar por el Día de la Madre, por ejemplo, que se extendió un salvoconducto para que ellos puedan salir, ¿cómo así tienen que cobrar? Y Cuando se les gratis, quiso claro, dar, porque todos claro, y tienen mamá. cuando se les quiso dar una ayuda por parte del gobierno, que además estuvo muy mal manejado también ese tema, o sea, la idea valía, pero estuvo pésimamente manejado. Entonces, claro, la gente empezó a quejarse, que cómo así los artistas tienen que recibir dinero, o sea, ¿cómo así? Si ahorita se necesita para los hospitales, se necesita para esto, para el otro. Entonces, no existe esta concepción del artista como profesional primero, luego como un ser humano que tiene el derecho de vivir de lo que hace, que tiene el derecho de ganarse el pan de cada día, como se dice, haciendo lo que le gusta hacer, sea ejecutando un instrumento, sea pintando un cuadro, sea escribiendo un libro. O sea, ¿por qué el artista tiene que obligadamente pensar en otro trabajo? ¿Por qué? Y eso es algo que pasa en este país. Entonces es muy duro, muy duro. Y es por eso que yo quiero tanto el trabajo que yo hago en el Teatro Nacional Sucre y es realmente una de las cosas buenas que tuvo el municipio de Quito cuando armó el Centro Cultural Mama Cuchara, que fue en el año 1993 con la creación de los dos primeros elencos profesionales de la ciudad, que fueron la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y la Orquesta de Instrumentos Andinos, que están Ujú, cumpliendo eh, 30 años, ya en el 90 fue, están cumpliendo 30 años, 30 años. y pensó en darles un soporte económico, es decir, contratar músicos profesionales que hayan tenido la carrera de música, que hayan culminado la carrera, que tengan experiencia y que ahora se les pueda pagar por hacer eso. Entonces, mantener estos elencos por 30 años y tener otros elencos más con las mismas condiciones, que obviamente los salarios no serán los soñados, ¿no? Pero ya viven de eso. Ujú. Entonces, esta es una labor muy importante que hizo el municipio y que ahora estamos cruzando los dedos que se mantenga, porque la situación está muy difícil, pero en general es el único espacio, aparte las orquestas sinfónicas, pero este es el único espacio donde realmente el músico puede ir y trabajar y ganar un sueldo por lo que está haciendo. Es decir, ser un empleado, ser un trabajador de la cultura, un trabajador de la música, con un reconocimiento por su trabajo, un reconocimiento económico por su trabajo. Pero sin duda es un trabajo difícil porque no hay este reconocimiento. La gente piensa que la gratuidad es lo único, es lo que merecen y es lo que necesitan recibir de manera obligatoria. Y para nosotros, en el caso mío, es un problema también un poco complicado porque los músicos con los que yo trabajo son músicos que reciben un salario y que por lo tanto también están obligados a devolver eso a la gente con eventos gratuitos también. Y eso se convierte en una competencia desleal con el artista independiente, que no tiene un sueldo y que Ujú. necesita también cobrar un valor por presentarse o por sus cuadros o por lo que sea, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, es un tema bien complejo que lamentablemente no es apoyado por el Estado. No existen políticas, entonces siempre estamos en el aire quienes trabajamos en la cultura, los artistas, los gestores culturales, siempre estamos en el aire, siempre estamos dependiendo de que ojalá por ahí
nos den presupuesto, ojalá no nos corten el presupuesto, ojalá no nos voten, ojalá, y nadie piensa que el arte es imprescindible para la vida. En estos meses de encierro, el arte se ha convertido en un compañero, pero indiscutible para la gente. Y los artistas de forma muy generosa han compartido su arte gratuitamente, ¿no? En redes, actores. Hay trabajos muy lindos, y los artistas han estado como en este empeño de armarse su teatrito chiquito o comprarse una camarita mejor, un micrófono, alguna cosa para poder brindar calidad a la gente, ¿no? Y la mayoría de las veces de forma gratuita. Entonces, ha sido un compañero indiscutible en este tiempo de crisis, pero sí falta en la gente también este reconocimiento a la labor del artista y a la labor del gestor cultural también, y de todos los que están alrededor, porque uno piensa solo en el Entorno. artista, ¿no? Pero atrás hay el iluminador, hay el sonidista, está el de Ujú. tramoya, está el que limpia, está el de mantenimiento, está el chofer que de pronto también le trajo. O sea, es toda una infraestructura gigantesca que ahorita se está viendo afectada, que siempre ha estado como a un lado, digamos. Ahora, peor. Entonces, es un trabajo muy complicado, pero sin embargo es muy lindo, ¿no? Trae muchas satisfacciones esta adrenalina que es estar con los artistas, recibir al público, el evento y todo esto que gira alrededor del arte, pues es muy lindo. Me parece que no tiene comparación. Sí, pues Tati, yo he estado pensando, por ejemplo, que a los escritores también, ¿no? A veces editamos uno de nuestros libros y mucha gente y nos dice además con cariño y sin pensar en lo que está diciendo, dice, no me has dado tu último libro y entonces una dice, te tengo que dar. O sea, es como, Claro, como, ¿por qué? ¿No? Más o sí, menos yo quisiera poder vivir de mi trabajo, ¿no? Como todo el mundo. Y dijiste también una gran verdad, ¿no es cierto? El arte nos ayuda a desarrollar nuestra parte humana y la otra vez estábamos aquí, por ejemplo, hace casi un mes con Edna Iturralde, la escritora ecuatoriana de literatura infantil y juvenil, y Edna nos decía, se considera el libro un gasto, ¿no? Igual, peor la música, ¿no? O sea, la tenemos ahí para que suene, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Y la gente otra amiga mía decía, un niño que toca la campana tiene un valor agregado frente a un niño que no toca nada, es decir, no importa, no queremos sacar un gran intérprete ni un gran compositor si no hay la materia prima para eso, pero un niño que entiende poesía, una persona que entiende poesía, que entiende el simbolismo de un cuento, que entiende o disfruta de la música, es una persona con unas antenitas más sí, abiertas para captar los matices de la vida. Y quizá nuestro pueblo no sería un pueblo tan engañado si supiera exactamente. interpretar literatura, si supiera interpretar música, si supiera eh, moverse en torno a esa álgebra de los sentimientos que es el arte, ¿no es cierto? Entonces, es un trabajo arduo, pero obviamente que es un trabajo muy hermoso también y que lo disfrutamos, por eso estamos aquí. Bueno, querida Tati, la primera interpretación que vamos a escuchar precisamente es de una compositora chilena a la que todos conocemos y queremos mucho, en la voz de una gran cantante ecuatoriana. Entonces, me Sí, gustaría que tú presentaras un poquito este tema y para antes de sí. ponerlo. Sí, bueno, cuando me dijiste tienes que elegir 3 canciones, yo dije: "Dios mío, ¿cómo voy a hacer?", porque es imposible. Hay tanta música, y bueno, me subiste a 4, gracias por eso. Me costó mucho decidir, porque en realidad el bagaje que yo tengo es gigante. En elección de canciones también me di cuenta que soy un alma vieja, o sea, yo siempre me voy atrás de la música. Eh, y claro, Violeta Parra es una de las cantoras, pero que marcan, creo, la vida de muchas personas, Uh ¿no? -huh. Y un referente total latinoamericano. Yo en el 2017 hice la propuesta de una producción en homenaje a Violeta Parra y la hice con la Orquesta de Instrumentos Andinos y pensé en María Tejada justamente para que sea la protagonista de este lindo concierto. Y justamente de ahí es de donde yo elegí esta versión que es además muy especial
No es con la orquesta completa de instrumentos andinos, es un arreglo de Donald Renier, que es un gran músico francés que felizmente, gracias a María, lo tenemos acá en el país. Y es un arreglo que él hizo para un formato muy chiquito, en el que participa él en la guitarra, está Antonio Silio, que es un gran percusionista ecuatoriano de la Orquesta de Instrumentos Andinos. En el bajo está Esteban Rivera, que también hace parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y como invitado especial está Tadashi Maeda, que es un violinista japonés que muchos lo conocen, muchos lo quieren. Yo tengo el gusto de trabajar con él. Ahora en Amama Cuchara, y él fue parte también de este concierto. Entonces es una canción que a mí me encanta. Esta canción fue lanzada en 1954, según sé, y la primera vez que se lanzó fue en un disco de Pizarra, donde Violeta cantaba con su hija Isabel Parra. Y me encanta porque es una canción donde ella habla de la tierra, habla de la naturaleza, habla de las flores. Ella empieza diciendo, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Y es una cosa tan linda que además ahora la canto con más, sintiéndola más, porque en estos meses que han sido muy complicados y el último mes en especial que en el Teatro Sucre, bueno, estamos atravesando por un conflicto muy, muy fuerte económico. Entonces, claro, todo eso te agobia. Y yo me he dedicado realmente a eso, o sea, a la tierra, a sembrar. Tengo la fortuna y la dicha de tener espacio acá afuera. Entonces tengo la tierra, puedo, y me he dedicado, me he sacado el aire, así, me he quebrado la espalda haciendo, pero es una cosa tan linda conectarte con la naturaleza, darte cuenta los frutos que te dan, darte cuenta lo maravilloso que es esta conexión con la tierra, y que Violeta Parra la pone muy bien en esta canción y habla de cómo calma las penas con el toronjil, cómo cuenta las hojas de la manzanilla, para saber si me quiere mucho, poquito, nada, arranca las hojas del manzanillo. Es una canción que a mí me gusta muchísimo, y esta versión que les invito a oír, como les digo, es muy especial. Fue estrenada en el año 2017, es un concierto que presentamos en el Teatro Nacional Sucre como un homenaje a Violeta Parra, así que espero que la disfruten y les guste tanto como a mí. Ok, entonces con María Tejada y los músicos que ya nos detalló la querida Tati, vamos a escuchar La jardinera de Violeta Parra. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me correspondes desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
de la flor de la amapola, seré tu mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde este ojo blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bueno, qué linda versión, qué bonita canción y María Tejada siempre sorprende además con sus recreaciones, ¿no? Ella Sí, y sí, Donald hacen arreglos y hacen no solo presentaciones, sino versiones muy sí. especiales de las canciones que interpretan. Bueno, querida Tati, como dicen, a lo que vinimos, ¿no? Entonces, habíamos tenido un poco unos intercambios ahí sobre los cuentos, Sí, porque mira, sin pensarlo, yo también soy muy de Julio Cortázar, este escritor argentino, además cuyo cumpleaños celebramos hace algunos días, ¿no? sí. Muy cortasariana. Y muchas de las personas que han participado en este segmento, por lo menos tres, desde que lo inventamos al segmento, que tiene algunos meses, y aquí va la cuña, el programa está por cumplir un año, entonces hemos de hacer algo especial. Eh, Muchas de las personas han optado por Cortázar, entonces como que decidimos dejarle descansar un ratito al gran Cronopio, al gran Julio Cortázar. Pero más allá de eso, pues también hay otros cuentistas, y aunque no sea precisamente tu cuento favorito, tú me hablabas algo del Perseguidor, esta novela corta de Cortázar, que por cuestiones de espacio y de tiempo Sí. aquí era un poquito difícil, algún rato veremos cómo hablamos de eso. Eh, pero también decidimos volver los ojos hacia el Ecuador, ¿no? Ujú. Pero antes de hablar del cuento y del autor que vamos a seleccionar ahorita, o que tú seleccionaste, ¿qué papel han tenido los cuentos en tu vida, las narrativas, no sé, las historias en tu vida? Porque de eso se trata un poquito este programa, de hablar de cómo es que han llegado los cuentos a tu vida y qué efecto han tenido, ¿no? En general y también en particular, si quieres, de algún. Lucre, yo tengo la fortuna de haber crecido en un hogar con una mamá lectora, totalmente lectora. Mi padre no recuerdo realmente, él trabajaba el día entero, pero mi mamá sí, muy lectora. O sea, yo recuerdo las tardes, ella, las noches, el libro ahí, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo leyendo. Entonces, yo siempre digo, la formación de los chicos está en la casa. La escuela, el colegio son una herramienta. Y si por ahí, con suerte, tuvieron un buen maestro, que sí los hay, bien, porque algo aprendieron y algo les quedó. Pero la formación de los chicos está en el hogar. Si los padres no leen, los hijos no leen. Si los padres no van a ver un concierto, los hijos no van a ir a un concierto. Si los padres escuchan reggaetón, los hijos cantan reggaetón. Es así. Por ahí cuando crecen y con excepciones, pues sí, logran desconectarse, ver más allá, aprender otras cosas, formarse de otra manera y romper ese círculo y generar otra cosa ya con su vida y con su familia. Pero en general pasa eso. Entonces, mi acercamiento es desde siempre a los libros. Y me acuerdo claramente que siempre pasamos por épocas en las que yo no leía o no quería leer o alguna cosa pasaba. Y mi mami un día, yo tendría unos 11 años, 12 tal vez, pero me acuerdo claramente que me dijo, lee. Entonces yo no quería, no, es que no quiero, qué aburrido, no entiendo. No, ven, yo te voy a leer. No, mami, no quiero. No, ven, yo te voy a leer. Y me acuerdo que nos acostamos en la cama de ella y ella cogió el libro, era el libro Mujercitas, y empezó a leerme. Y esta lectura de mi madre fue así como tan emotiva que yo me acuerdo claramente, han pasado 80.000 años de eso, pero yo me acuerdo clarito verle la cara a mi mami con la calidez que me contaba.
haciendo voces de los personajes que iban narrando, que iban haciendo los diálogos. Y con esta cercanía que yo le miraba, que me acuerdo clarito, le miraba, pero mi cabeza ya estaba volando, o sea, mi cabeza ya estaba girando, ya veía los colores, ya escuchaba los sonidos, ya podía oler todo lo que ella me iba narrando. Entonces empieza mi enamoramiento con los libros, ¿no? Y a este tratar de entender y a este darme cuenta que los libros te generan eso, los cuentos, las narraciones, te generan eso, un mundo paralelo, te crean otra historia, te arrancan de la realidad o te asientan también en la realidad, según cómo tú los concibas, pero son tu compañía. Entonces, me di cuenta de eso. Yo he tratado también de hacer eso con mi hija ahora, y ella también lee. em, y es eso. Entonces, ¿cómo acompaña? De una manera increíble. Y pienso y te repito que eso viene de la casa. Yo siempre que puedo digo a todo el mundo, consuman arte, lean, vayan a conciertos, vayan a exposiciones, miren pintura, porque si ustedes lo hacen, sus hijos lo van a hacer y están formando seres humanos distintos, seres humanos mejores. Entonces, yo sí tuve esa fortuna, tuve esa ventaja. También a mí me metieron en el conservatorio desde los 5 años hasta los 17 años, metida en eso, o sea, escuchando música siempre, leyendo música, lectura, conciertos. Entonces, sí me siento muy, muy afortunada y por supuesto que siento que la lectura y esta cercanía con los libros, con los autores, con historias, con cuentos, con novelas, sí me ha generado una formación distinta de todas maneras, sí me ha hecho pensar de un modo un poco diferente. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Que eso te genera estas antenitas que tú decías, de ley se van ahí construyendo. Sí, me acuerdo que mi querida y siempre recordada amiga Alicia Crest, no sé si la conociste, solía decir, los artistas son las antenas de la especie, ¿no? Ujú. Pero obviamente nosotros, las personas que no están tan directamente en el arte, pues podrían ser los receptores de esas antenas y lamentablemente a veces esas antenitas no tienen a dónde llevar las señales, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el cuento que escogiste para hoy y por qué lo escogiste. Y el autor también, ¿no? Bueno, como te dije por mensaje, que conste que Cortázar es mi favorito. Pero cuando ya te dije, voy a elegir, El me mío dijiste, ¿de también. Cortázar mismo? Dije, sí, ok, ya entendí el mensaje. Dije, ya, a ver, dale, otro, cambiemos. Y entonces estuvo bien porque sí, también es bueno abrir la mirada a maravillosos escritores que tenemos acá, ¿no? Entonces, bueno, César Dávila Andrade, pues sin duda es uno de los pilares más fuertes, ¿no? De la literatura ecuatoriana. Entonces, regresé a ver los 13 relatos que, que se publicaron, que se escribieron en 1955 y de estos 13 relatos yo elegí un nudo en la garganta. Este libro yo lo había leído ya hace un tiempo, realmente ya no tenía como muy presentes los cuentos. Yo me confieso más lectora de novelas, sí leo cuentos, pero no tan seguido. O sea, yo necesito leer una novela y puedo leer cuentos. Ya, una novela, cuentos, y así, ¿no? Entonces, eh, las lecturas que más disfruto son las de Cortázar. Cortázar es mi favorito, insisto, y el problema que yo tengo es que luego de Cortázar sí me queda como un hueco después si leo otra cosa. O sea, no encuentro nada inmediato que me satisfaga después de haber leído Cortázar. Tal vez hay un autor que sí se me asemeja un poco y me gusta mucho, que es Antonio Lobo Antunes, un escritor portugués, que aquí realmente poquísimo se Ujú, lo conoce, no se lo pero, conozco. pero me gusta mucho. Y considero yo que César Dávila Andrade sí llega a ese nivel para mí de emocionarme, de meterme en esta magia que Cortázar logra. Entonces, por eso es que quise, que si ya me tocaba cambiar, pues dije, César Dávila tiene que ser. Y este cuento, Un nudo en la garganta, me gusta mucho porque habla de una persona que a pesar de haber sido escrito en 1955, es súper actual. O sea, el protagonista de este cuento es una persona pobre, es una persona que ha migrado del campo, es una persona que vive sola, que vende chucherías
y que se enferma, es pobre, tiene que vender sus cosas, quiere volver a su pueblo. O sea, te revela un dolor, ¿no? Que es propio de César Dávila además, y que te genera esta sensación de que es muy actual, que tú lees de esto y puede haber pasado en 1955, como pudo haber pasado el mes pasado y como va a seguir pasando seguramente. Entonces, por eso me golpeó y me gustó eh, esto, porque además la forma que él tiene de narrar es súper específica, ¿no? O sea, todos los adjetivos que usa son bien exactos, son bien, no sé, como fuertes, dolorosos, te pega, Ujú. te hace oler, o sea, te dice que huele a agua podrida o que eh, por aquí dice es el color de agua podrida y tú ya sabes, o sea, que aparte del color ya oliste, o sea, huele a moho de Ya está ley. todo ahí. Entonces, claro, es la maestría que tiene César Dávila para escribir y por eso elegí este, que como tú dices, sin ser mi favorito, pues sí es muy importante y es un escritor pertinente en todo tiempo, ¿no? Y para todo. Bueno, sí, y te cuento que César Dávila Andrade fue precisamente el escritor padrino de este programa, porque en la Ah, primera, sí, en la primera emisión de Ruta de Letras estuvo el boletín y elegía de las mitas en la voz de Antonio Ordóñez, ¿no? Entonces fue como muy fuerte iniciar y sí. qué bueno tenerlo otra vez aquí. Quizá de los ecuatorianos sí podría ser nuestro favorito, porque aparte de todo, me acuerdo de una de las frases que está en uno de sus poemas, ¿no? El dolor más antiguo de este mundo. Y muchas de sus versos son como títulos de espacio, me has vencido, Catedral Salvaje, ¿no? Sí. Oda al La misma arquitecto. nota que encontraron junto a su cadáver, ¿no? Cuando él se quitó Ujú, la vida, que decía, nunca estaremos, ¿cómo era? Nunca estaremos verdaderamente solos si estamos en un mismo corazón. ajá, Entonces, sí, él ajá. tenía mucho eso. Y yo recuerdo que en el año 2013 hicimos el montaje de Boletín y Elegía de las Mitas, pero con una composición de Mesías Mayhuasca Ujú. y la presentamos en el Teatro Nacional Sucre y fue una cosa impresionante, impresionante, porque además Mesías había conseguido unos fragmentos, no sé cómo, con la voz de César Dávila diciendo partes de la poesía, recitando partes cortas de la poesía. Y claro, con la maestría de Mesías Mayhuasca, que hizo un montaje que además era electroacústico, te mandaba fotos, tenía muchísimos sonidos distintos que te hacían. A mí lo que más me impresionó y que lo tengo así grabado eran los latigazos que podían escucharse cuando va Ujú. contando, ¿no? Los latigazos que les daban. Era una cosa impresionante. Yo estuve durante todo el proceso de montaje, ensayos y todos los conciertos que se presentaron, todas las veces lloré porque realmente ahí entendí, pero de principio a fin, el poema y sentí el dolor que expresaba César Dávila con estas letras. Es extremadamente fuerte ese poema y toda la obra de César Dávila Andrade. Yo siempre cito y con esto te doy paso para que nos leas el cuento. José Gregorio Hernández, un conocedor de la literatura ecuatoriana, venezolano, que fue esposo de Ana María Isa. No es del hermano Gregorio, pero es descendiente, pariente, no sé. Algo tiene que ver con este señor. Él decía, los Ya, ecuatorianos, y es verdad, yo creo que es verdad, los ecuatorianos nunca han sabido lo que han tenido, ¿no? Decía, andan buscando Vallejo, Cavafis, sin negar la grandeza de estos poetas, ¿no? Vallejo, Neruda, Cavafis, cuando, lo decía un venezolano, un extranjero, decía, cuando aquí nació el más grande poeta del mundo. Y entonces le decía, bueno, ¿quién es César Dávila César. Andrade? O sea, como muchas veces una persona de fuera tenía que venir a informarnos sobre lo que tenemos aquí. Pero Entonces, pasa, ¿no? pues Hasta ahora. sí, o Sí, sea, es muy eso es un habitual. poco triste, pero por otro Sí, lado, pero qué es muy lindo que real. alguien diga que aquí nació el más grande poeta del mundo, ¿no? Comparándolo con Cavafis, con Vallejo, que son monstruos de la poesía. Claro. Bueno, Tati, te doy el paso para que nos leas el cuento así con tu voz melodiosa Vamos a y, ver cómo me va. y luego conversamos. Te va a ir súper bien. Un
un nudo en la garganta. Todos le vimos pasar alguna vez con su ligera caja de buhonero sobre el abdomen, sostenida por una correa que le surcaba, oblicua, la espalda y terminaba sobre el ilíaco izquierdo. En cierto modo llevaba su caja a la bandolera. Contenía esta un pequeño y heterogéneo mundo lleno de especies útiles, diminutos espejos, de los que llevan los soldados en el bolsillo perchero de la guerrera, peinillas abigarradas y quebradizas, pañuelos de tela de araña, tijeritas para costureras pobres, ristras de anillos de cobre para los indios, cajas de rosado polvo de arroz para las chicas de los zaguanes nocturnos, y sobre todo, el espécimen de su intervención consistente en un ligero ovillo de hilo de surcir traspasado en cruz con un par de agujas. Hilo con agujas, tijeritas. 3 meses antes aún podía gritar, atravesando la muchedumbre bulliciosa y febril de las calles aledañas a los mercados, las plazas de estacionamiento, las orillas de los viejos portales rumorosos. Espejitos, dos un sucre. Ahora ya no pregonaba ya así. Su voz, rota y oscura, con ligeros sonidos de papel de estraza, nombraba las humildes mercancías, queda y medrosamente, y como a oídos de los transeúntes. La voz se le había apagado bruscamente cierta noche en que se encontraba bebiendo aguardiente con los oficiales de una panadería que se hallaban en huelga. Había querido brindar una cantidad que pidiera, mas con sobresalto notó que la voz se le quedaba dentro como un vellón en un garfio imprevisto. Después sintió un sabor de sangre mezclado a la de la saliva, y presa de un sombrío terror se escabulló. Vivía en la barriada de las Tres Cruces, pasando los molinos de grano de la viuda de Santillán. La calle se empinaba allí bruscamente. Parecía un retablo al que había que subir por 100 escalerillas labradas en la tierra viva. Cuando llovía, el agua lútea bullía en espuma morada, borraba el perfil de la gradería y la enjabonaba de lubricidad. Había que subir arañando el terreno. En el caserón nadie le conocía. Llegaba siempre de noche y salía al amanecer antes del sol. Él mismo ignoraba que tenía por vecinos a un soldado casi ciego ya, a un viejecito enano del que se decía ser hermafrodita, a 2 viejas hermanas de manta color de agua podrida, a un ex seminarista por cuyos anteojos su rostro guardaba un vago nepotismo con la cara de los caballos de tiro, a un joven que hacía con vaga tristeza flores de cera para tener con qué sustentarse, y a una chica, novicia aún en el oficio nocheriego de buscona. Al día siguiente del suceso con los oficiales de panadería, despertóse como siempre, antes que el sol, y recordó cómo su voz se había empañado la víspera. Preso de agitación, se puso de pie e hizo la prueba de pregonar a medio grito como dentro de un ruedo. ¡Tijeras! Pero no encontró en la presente su voz antigua. Sintió que enrojecía en la penumbra y sin comprender aún dejó escapar unas 2 lágrimas súbitas, sin pestañear, mirando al vacío desde dentro. Sin embargo, tomó su caja de mercero y se torció la correa que la sostenía. Afuera ya, notó que por primera vez había olvidado de anudarse el cordón azul que le servía de corbata. Un calor picante se filtraba en la escondida carne de su garganta y a veces le subía en rápidas olas a los pómulos. Escalábanle las sienes y le hinchaban la pequeña red de venas. Sin saber por qué, el sombrerero se le antojó pesado y extraño y se lo echó a la nuca. Las olas asaltaron entonces sus hombros, resbalaron por los húmeros después y finalmente descendieron a las manos. Allí se quedaron y los dedos, al sentirlas, comenzaron a temblar mientras las palmas transpiraban. Había descendido la gradería de tierra húmeda y marchaba ahora por la angosta calleja recubierta de grasa menuda y limpia. Aquí le sorprendió aquella tos que se parece a la risa de un cadáver, pequeña, recortada en una sustancia seca y fibrosa. Parecía estar compuesta de sucesivos golpes dados en un hueso plano. Le repitió en la esquina, en la estación de carretas y frente a la tienda en la que tomaba café. Esta vez no entró. Los barrenderos estaban ya desayunándose. La mayor parte de ellos tomaban de pie, hinchaban los carrillos y soplaban en la superficie de líquido humeante, en tanto que sostenían las anchas escobas entre las piernas. Él pasó con insólito apresuramiento y nuevamente se ruborizó.
Recordó cómo se desayunaba en esa fonda y experimentó un asco profundo hacia todo alimento. Se imaginaba, en cambio, una bebida clara, fría y penetrante, un líquido delgado y fino que se infiltraba hasta la médula. Y en ese momento tomó hacia la derecha y entró en la segunda casa. El zaguán era bajo y sombrío, y las paredes exhalaban un vaho húmedo, como si estuvieran recorridas por secretos canales de agua. Las puertas interiores estaban cerradas aún. Pegado a uno de los pilares había un grifo. Depositó la caja en el suelo y se aproximó a la llave. Tomó el tubo entre los labios como un chupón e hizo girar la cabezuela metálica. Sorbía lentamente con esa honda y dulce succión de los caballos cuando extraen una larga fibra líquida del seno de un estanque. La nuez, viviente y nerviosa bajo la piel delgada, subibajaba rítmicamente marcando el sucesivo sorbo. Descansó un momento abriendo satisfecho la boca y exhalando un golpe de aliento refrenado, y nuevamente pegó los labios al grifo. Después se humedeció la cabeza y el rostro y tomó la caja para salir. Ya en la calle, se dejó ir sin itinerario fijo. A veces sentía un alegre deseo de gritar sus mercancías sin deseo de venderlas, o arrojarlas contra las paredes, meterlas en las tiendas pobres con el estallido del pregón, dispararlas generosamente a los pequeños balcones donde dormitaban los niños de pecho, tirarlas a las pequeñas ventanas por las que asomaban unas muñecas de trapo con olor a labios de niña. Pero entristecía enseguida, comprendiendo que le era imposible aquello. La pequeña tos volvió, parecía salirle de la nuez, forzando una lengüeta astillada. Luego, la interna sensación de un hilo en la garganta le turbó de tal modo que estuvo a punto de arrojar el cajón y echarse a correr. Sintió al mismo tiempo un urgente deseo de esconderse y de hundir el rostro en un seno acogedor, en un hondo regazo de mujer. Cuando llegó a la gradería de la plaza antigua, tomó asiento en el último escalón, colocando la caja sobre las rodillas. No deseaba nada ni veía delante de sí. Los rumores de la muchedumbre se fusionaron pronto en una nube homogénea y terminó por no percibirlos. Los sentidos se alejaron de la superficie de su cuerpo y de esa delgada y vigilante lámina con que sentimos el aire circundante y entendemos los movimientos del alma de los otros. Sin embargo, pensó, hoy es sábado. Todo es sábado alrededor, todo es sábado dentro, hasta esta ansia de mañana. Y de pronto su alma salió nuevamente a la superficie, pero como a través de una voz extraña. Alzó los ojos parpadeantes. Un indio estaba frente a él y le hablaba. ¿Vendes anillos? Un afán incontenible de vender le apresó. Se puso de pie e internóse en la plaza entre los feriantes. Ahora es sábado, mañana, domingo, hago la prueba. Si sale mal, el lunes vendo todo y el martes regreso a mi pueblo. Quiero morir allí. Sin necesidad de pregonar, vendió como la cuarta parte de las breves mercancías. El hilo y los espejos se le terminaron, pero ya no pensó ni vagamente en reponerlos. A la salida, cerca de la puerta occidental, vio a una muchachita arrimada a un saco de carbón. Estaba muy pálida y tenía en la punta de la nariz una mancha de tizne. Una ola suave y súbita de ternura le obligó a detenerse. Tomó apresuradamente un anillo y le obsequió. Al alejarse pensaba, tiene seguramente dolor de estómago. Y el recuerdo de la palidez de la niña le entró en los ojos como una nube lenta y fría. Al día siguiente se despertó sobresaltado, como si alguien le diera un golpe en la garganta. Sentado ya, acomodó la vista a la penumbra. Largas tiras doradas brillaban en los resquicios de la puerta. Pensó con inquietud en que había dormido demasiado y se puso a temblar cuando oyó las voces de los inquilinos, sobre todo cuando una de ellas decía en ese momento, al recibir el balazo dicen que la sangre... Se tapó las orejas con las manos y comenzó a frotárselas fuertemente para deformar todo sonido. Después de un minuto, apartó las manos y se aproximó a uno de los resquicios. Al frente, vio a un joven de lentes que sentado en un banquillo labraba sobre un molde de hojalata una azucena de cera. Una muchacha delgada estaba junto a él, mirando con fingida atención el trabajo. De pronto se inclinó, pellizcó una oreja del joven y riendo saltó al patio.
Seguramente por la noche él pasa al cuarto de ella, pensó. Ah, tontos. Al salir del cuarto, las manos le temblaban intensamente y sintió una extraña cólera consigo mismo cuando el temblor le hizo campanillear las argollas con el candado. En la calle tomó la dirección contraria a la gradería de piedra. Había decidido internarse en un bosque de eucaliptos jóvenes, cerúleos aún, de anchas hojas frescas, recubiertas de aromada cera. Al pasar junto a un rimero de basura, se detuvo y hundió la mano en el bolsillo. Extrajo su vieja corbata azul y la arrojó sobre los desechos. La noche anterior la había separado y habíasela guardado sin decirse nada a sí mismo. El aire del domingo fluía azul y luminoso sobre todas las cosas. A veces parecía cantar dulcemente, abriéndose a sí mismo y tomándose menos aire y luz. Giraba sobre los eucaliptos mozos y les obligaba a entrechocar, susurrando, las fragantes cabezas despeinadas. En la lejanía, sobre la cordillera, mostrábase como un inmenso glaciar de soñolientas violetas casi doradas. Respiró con entristecida alegría y quiso, un instante tan solo, alzar los brazos con el inconsciente anhelo de que se le desvanecieran en el espacio, sin rumor. Pero enseguida experimentó esa vaga inquietud pulmonar que tan bien conocía e inclinando la cabeza continuó la marcha a través del bosque. Se detuvo al cabo de 10 minutos y tomó asiento en una piedra junto a un pozo de agua de lluvia. Se aseguró de su soledad escudriñando en derredor y solo entonces dio comienzo a la prueba que se había propuesto. En primer lugar, se habló a sí mismo, en voz baja, que paulatinamente fue elevando. Luego pronunció las vocales con tono más intenso y terminó gritando la letra O. Fue un grito desgarrado y turbio que se quebró repentinamente con un sonido de caña. Y al mismo tiempo el buhonero sintió que un bocado de sangre amarga le llenaba la boca. Le sobrecogió el terror y tragando la bocanada echó a correr a través de los árboles. Así ganó la carretera. La presencia de la gente endomingada que andaba de paseo por esos lugares le obligó a demudar la horrible emoción que le embargaba. Pasó una noche indescriptible. Decía antiguas oraciones y conjuros supersticiosos y escuchaba diálogos pavorosos nacidos de la invencible fiebre que bullía en su sangre adelgazada ya. Estaba casi delirante. Al amanecer se durmió profundamente para despertarse ya bien alto el día, bañado en sudor maligno y deshecho por el insomnio y la debilidad. Pero el anhelo inquebrantable del retorno a la aldea nativa junto a su hermano fabricante de peines de cuerno y a su madre, la vieja fondera de la esquina de la única plaza, le insufló de una vez toda la energía necesaria para armar los preparativos de la marcha, de la última. Tomó su querido y ya viejo cajón de mercero y salió con dirección a una pequeña casa que conocía desde 2 años atrás. El prestamista clandestino, que era el dueño de la guardia, lo recibió como a un viejo cliente y en realidad lo era. Una inusitada firmeza sostuvo en todo momento el trato por parte del vendedor enfermo. Y al fin obtuvo lo que había pedido, 80 sucres por todo. Al salir, recordó, en una sola y fugitiva pero exacta vislumbre, el cuadro de la vida que acababa de amortajar en esa casa. Vióse sirviente de una vieja familia noble venida a menos, a la que acompañó hasta la edad de 21 años, en la que liberto ya se acogió al cajón de mercachifle. Miróse luego deambular durante los 12 años siguientes, a lo largo y a lo oscuro de los incontables vericuetos de la centenaria ciudad. En el fondo de su memoria, escuchó el antiguo y ya imposible pregón y suspiró con un aliento que nunca podría nunca contener. Al día siguiente, mediada ya la tarde, tomó el carro que le conducía a las proximidades de su pueblo natal. El bus era estrecho y viejo y se hallaba atestado en tal forma que hasta la respiración se volvía difícil. El vendedor enfermo no tuvo asiento en las bancas y se sometió a la tortura de ir agazapado entre los sacos de mercancías. Durante el trayecto, que duró 5 horas, los oscuros y siniestros pozos de su mal removiéronse y se le derramaron en la sangre. La fiebre prendió su tenaz llama lívida y formó en torno del vendedor una aureola oscura y aisladora. El carro se detuvo entrada ya la noche en la calle de una villa desolada. Faroles mortecinos colgaban en las entradas de algunas tiendas. Veíase los
titilar en el dintel de los viejos zaguanes o columpiarse con el viento bajo los canecillos de los aleros chatos. Apretando contra su dolorido costado el pequeño atillo de ropa, el buhonero bajó. Lloviznaba. Hileras de desconocidos pegados a los muros conversaban con voz oscura y triste, y fumaban. Tenían bultos, maletas y sacos junto a ellos y los preservaban con mantas encauchadas. Había un hotelillo al que de tarde en tarde llamaba algún viajero de la ciudad. El antiguo vendedor de baratijas decidió alojarse en él. Le era imposible hacer una hora de camino cuesta arriba hacia su pueblo bajo una llovizna tenaz y rodeado por la oscuridad de los campos. Pasaré aquí la noche y por la mañana subiré, pensó. Señor, no me abandones, guárdame. Le dieron un cuarto inmenso, oliente a cebada y a sillas de montar. En el ángulo había un pequeño y duro lecho de madera con una sola manta sobre el colchón de bálago. Quedaba frente a una ventana ancha y baja, defendida por 2 hojas de madera rústica. No logró ni pensó en desnudarse y cayó de espaldas, apagando enseguida con la mano derecha la vela que ardía sobre una mesilla, y se durmió inmediatamente con un sueño pesado y turbio. Cuando saltó sobre el lecho bruscamente arrancado al sueño por un golpe en la garganta, no supo qué hora era ni cuánto había dormido. Un anillo de fuego ardía en su laringe estrechada durante el reposo. La angustia le obligó a dejar la cama y a abrir las maderas de la ventana. El blanquísimo río de la luna entró mansamente, llevándole el nocturno hálito del pasto enmudecido y de los eucaliptos serenos. La luz angélica y espectral entraba en forma de inmensa página hasta la mitad de la habitación. Debía ser el amanecer. Volvió al lecho, pero no pudo ya reconciliar el sueño. Hundió la mirada febril en el flotante velo lunar que entraba en el cuarto y a poco empezó a ver o adivinar, paralizado por una voluptuosa inmovilidad, grandes tolvaneras de pétalos marchitos, párpados blanquecinos, yemas tránsidas, porciones de sustancias tumefactas, labios exagües, ligeras colas ateridas, fragmentos de lívidos lóbulos, conductos cartilaginosos, piltrafas, mortecinas partículas. En tanto, un sudor helado le daba la anticipación inexorable de su propio cadáver, caído bajo la luz incierta de un desapacible amanecer. La pequeña y recortada tos que tanto temía le acometió nuevamente. Él la oía, terrible y funeral, golpeando con su reseca yema la inconmovible puerta de la noche. Fue después de este acceso, cuando la desesperación comenzó a deslizar sus insidiosas filtraciones en el ánimo quebrantado ya del mercero. Sintió primeramente una tenue molestia filiforme en el centro de la garganta. La sensación se acusó luego con ciertos caracteres irritantes y engrosó un poco, lastimándole ya la escondida y excitada carne. Poco después, el hilo convirtióse en una pequeña astilla que se hincaba en los tejidos al paso de la saliva. Casi enseguida cobró movimiento propio y comenzó a crecer con el calor de la fiebre y los tenebrosos humores que le rodeaban. Echó duros filamentos como una espiga madura y en breve transformóse en una cápsula quemante. Esta en nuez obstructora y la nuez instantáneamente en nudo inextricable. En este momento, el enfermo abandonó el lecho, sacudido por un temor irrefrenable. Un quejido ronco y febril le conmovía íntegramente. Tenía un solo pensamiento: llegar a tiempo a morir en los brazos de la madre. Fue hacia la ventana, hizo trampolín del alféizar y saltó. Enloquecido, atravesó un jardín abandonado, dejó atrás un seto enano y vióse al fin corriendo a campo traviesa bajo la luna imperturbable y blanca. Su conciencia lanzada a la desesperación conservaba en el fondo la dirección exacta del pueblo natal y en tal sentido corría, oyendo el rumor de su sangre, mezclado al del frío viento que cortaba y al vocerío enfermizo de su imaginación. De pronto sintió que un sendero pedregoso corría bajo sus pies. Estaba ya en el camino que desembocaba en la plaza de la aldea. Y en ese mismo instante comprendió con horror que todos los árboles se reían de él, agitando inmensas ramas como si fueran brazos descoyuntados por una cruel alegría. Exactamente entonces sintió que el nudo se aflojaba. Un chorro de inefable aire refrescante, ancho y libre penetró en su caldeado interior.
Aspiró con vehemencia, corriendo aún. Y entonces sí, el nudo volvió a cerrarse con una violencia insospechable, como si el anterior movimiento de soltura no hubiera sido sino la última dolorosa ironía lacerante que le hacía la vida. Y el hombre cayó. 3 horas después, una vieja fondera del pueblo bajaba al río con su cántaro por agua. En una curva del sendero descubrió el cadáver del antiguo mercachifle. Alarmada, convocó a gritos al vecindario de aquellos lados. Vino gente madrugadora. Los hombres examinaron el cadáver y con supersticioso miramiento lo reclinaron sobre el costado de la próxima cerca. Mas nadie reconoció al buhonero muerto. Fin. Bueno, es de esos cuentos Sí. así fuertes, ¿no? Pero que como tú dices, podría ser muy actual en estos tiempos pandémicos y desconcertantes, ¿no? En donde lo que ocurre nos sorprende. Y yo, después hablaremos, ahorita vamos a poner la canción, pero pensé mucho en Gabriel García Márquez, ¿no? Las Por descripciones. en Cien años de soledad hay un personaje que muere con, es uno de los Arcadios, que muere con un cáncer de garganta, parece, pero tiene ese nudo en la garganta, ¿no? Y Mm, también la retórica, las enumeraciones, ese tipo de cosas me sí, recordaron. Bueno, vamos ahorita con una canción de Silvio Rodríguez que para mí es genial y creo que para Tati también. No sé sí, si es la una presentas así como rapidito a belleza. la canción o Sí, sí, Melancolía. sí. Bueno, Oh Melancolía es una de las canciones más hermosas que he escuchado. Silvio Rodríguez es imprescindible para mi formación. Desde niña lo he escuchado. Y esta versión en especial es una versión cantada por él mismo con un pianista que no pude encontrar el nombre, pero es un maestro. Y lo más hermoso y lo más lindo y lo más rescatable que yo puedo decir es que la introducción de esta canción la toma del segundo movimiento de una sonata para piano de Beethoven, de la Patética. Ujú. Entonces, es una introducción maravillosa y que la vamos a escuchar con la voz de Silvio Rodríguez, O Melancolía.
qué belleza, ¿no? Qué linda es la música y qué linda y fuerte también es la literatura. Em, Hay un axioma que no sé el autor, una frase, una sentencia que dice que mientras la historia cuenta lo que pasó una vez, la literatura cuenta lo que pasa siempre, ¿no? Y estaba pensando en esto cuando todas estas escenas de enfermedad, de miedo a morirse, de abandono se presentan en este cuento de César Dávila. Tú ya dijiste antes que es un cuento escrito hace 70 años casi o 65 años y sin embargo es un cuento actual en este momento, ¿no? Hay cosas que una cree que nunca van a volver a pasar. Yo me acuerdo cuando leía de los Apeninos a los Andes de joven, leí ese, no de niña, porque de niña no alcanzaba a captar, ¿no? Sí, de los Apeninos a los Andes es el cuento del niño cuya mamá se ha ido ha venido a trabajar en América, una mamá italiana, y el niño le viene a buscar, ¿no? Y yo decía, esto no va a volver a pasar nunca más. Y cuando tantas mujeres ecuatorianas y peruanas y de otros países se fueron a España y a Italia y a veces les mandaban a los niños solos a encontrarse con sus mamás, yo decía, ajá, no va a volver a pasar, Mm, ¿no? Entonces, igual este cuento escrito hace medio siglo y un poco más es actual. es ¿Cómo actual. lo ves tú? Y es verdad esto de que la literatura puede contar lo que pasa siempre. Sí, totalmente, es lo que te decía, y es por eso que me gustó mucho, mucho esto, y en general la escritura de César Dávila, que siempre va por ahí, con lo doloroso que es la vida, ¿no? Con los problemas por los que todos atravesamos, pero que para unos es más difíciles que para otros. Y lo triste, mira cómo termina el cuento, que se muere y ya ni siquiera le reconocen en su pueblo. Es decir, le encuentran y es un cadáver, es un NN y está en su pueblo, o sea, llegó a morir en su pueblo, pero no llegó a morir en los brazos de la madre. Entonces, claro, es muy actual, por eso te decía que habla de la migración, en este caso, del campo a la ciudad, a pesar de que él tampoco estaba en una gran ciudad, ¿no? Él vivía en una villa, en un pueblo pequeño, pero igual hay esto del desarraigo tan vigente a nivel macro, como tú decías, con esto de la migración, de toda esta temporada de la gente que se fue a España, que se fue a Italia, pero que ahora la estamos viviendo, o sea, realmente en esta última temporada de política que hemos pasado en nuestro país ha vuelto a pasar. Y si no ha continuado es porque ya nos cayó la pandemia y te cerraron las fronteras, pero mucha gente está pensando en irse, o sea, están pensando en cómo migras, cómo buscas un mejor lugar para vivir, que no necesariamente pasa, ¿no? O sea, a veces piensas que saliendo se te solucionan los problemas o del campo, que si sales a la ciudad se te solucionan los problemas y no, se genera más pobreza, y sí, o sea, la actualidad de los textos de César Dávila es impresionante. Me acuerdo que en el 2018 Jorge Oviedo hizo una obra sobre la Catedral Salvaje, sobre este texto, y fue una obra donde se presentaban imágenes y claro, se hablaba ahí de la América, de la tierra, y se pusieron imágenes del campo, de los campesinos, y de cómo, y otra vez, o sea, escuchas eso, lees el texto, lees la poesía, y otra vez, es actual, o sea, es como, te están escribiendo lo que está pasando, te están describiendo exactamente lo que estamos viviendo. Entonces, sí, esa es una de las cosas que pasa mucho con la literatura. Sí, ¿no? Como que nos vuelve a mostrar lo mismo y bueno, pues las indirectas de este programa yo no las he remarcado, pero las ha puesto Tati un par de veces, ¿no? El tema de la ausencia de políticas culturales, del que ya hablamos, y el tema de que otra vez la gente en el Ecuador, otra vez la gente lo único que quiere es salir, ¿no? Quiere, quiere irse porque su propio país se le vuelve invivible, ya no sé cuán indirecta sea la directa que acabo de mandar, pero así es, debes saber, Tati, que en este programa siempre hay una o dos indirectas, ¿no? Entonces, em, también esa visión del austro, ¿no? Porque César Dávila era de Cuenca y eso no se puede olvidar. Por un Sí, lado, además de esa visión de esa sociedad pacata, sí.
en la que él jamás encajó. Por eso vino Jamás. a Quito y por eso se fue a Venezuela, es decir, porque este medio en donde él era el mejor poeta del mundo, pues simplemente no lo comprendió Lo y expulsó. no lo apreció en su magnitud, ¿no es cierto? Solamente se fijó en sus problemas, en sus defectos y no en lo que realmente él era. ¿Qué pasa con la literatura ecuatoriana? Y podríamos decir lo mismo de la música y de todo, mi querida Tati, que aunque tiene una innegable calidad, no rompe el cerco para salir al mundo y siempre está dando vueltas entre nosotros y circulando. Y hay gente que se permite decir con un poquito de, no digamos ninguna palabra, con muy poquita inteligencia. Nosotros nunca hemos ganado un premio Nobel como si eso fuera lo fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la producción artística de nuestro país? ¿Qué crees tú? A ver, yo creo que hay dos partes, o sea, hay una parte que es el que consume, que no consume, ¿no? Porque prefiere lo de fuera, prefiere, no sé, prefiere gastar, por ejemplo, en contratar un mariachi para el cumpleaños que pagar por una entrada a ver un concierto en un teatro, por ejemplo. O que prefiere, que está bien, digamos, o sea, también no estoy criticando los mariachis o los artistas de baile, etcétera. Pero si vas a invertir en eso, que está bien, que está chévere, que si quieres, que para mí no es tan bueno porque ves el arte como una forma de entretenimiento y no es el arte un entretenimiento, sino es un aporte a tu vida, o sea, es un soporte de vida, es una formación, es parte de tu vida, no debe estar, la industria no debe ser vista como un entretenimiento nada más, ¿no? Si es que tú pagas para eso, para que te entretengan, si pagas para una orquesta de baile que te toque 6 horas y tú bailes, pues también invierte en una entrada para ver un concierto. Entonces, por un lado están los que consumen, que no consumen como deberían, que no compran un libro de Lucrecia Maldonado en la librería, sino que te compran las 50 sombras más oscuras de Grey, o te compran, no sé, La culpa es de la vaca, o no sé, tantos títulos de esos, ¿no? Que Uh -huh. encuentras, ¿no? Y por otro lado también están los artistas, que no todos, y sí es verdad, no todos están enfocados en la calidad, o sea, no todos están en una búsqueda de un producto de calidad que sea propio, que les represente y que pueda representar al país con altos niveles en el exterior, sino que también hay muchos artistas que se acomodan, o sea, que se meten en una zona de confort y que es más fácil para ellos copiar. O, por ejemplo, el otro día veía, y estaba yo con mi hija viendo a una artista mexicana, no me acuerdo ya ni siquiera el nombre, que empezó con una carrera muy bonita, era cantautora, cantaba, ni sé cuánto, y fuimos viendo la evolución de ella en años, y ahorita canta reggaetón, y tiene que mostrar su cuerpo en los escenarios y baila como todo un show y todo, y claro, es famosísima ahora, pero fue un camino así como de empezar con algo aquí a ir solo bajando, me refiero al nivel artístico, Uh y su -huh. fama es como que así, va subiendo así, es algo así. Entonces, eso pasa mucho también, depende, creo yo, de la visión del artista, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer por tu país, qué quieres hacer por ti. ¿Eres un artista o eres un artesano? ¿Eres un artista? ¿Tienes oficio o simplemente estudiaste? ¿Eres académico o eres artista? Y ahí está para mí la diferencia. O sea, puedes haber estudiado 80 años en el Conservatorio Nacional de Música o en una academia de literatura, no sé, para un poco equiparar, pero tienes obras, tienes libros escritos, has participado en concursos, tienes carrera o solo estudiaste. Entonces, la discusión sí creo que va más allá, o sea, va por los objetivos que tenga una persona como artista para que quiera ser visible o qué quieres. ¿Quieres vender? ¿Quieres tener reconocimiento? ¿Quieres irle al Nobel? Eh, ¿Qué quieres? Y por otro lado, el público, como te digo, ¿no? Que no consume, simplemente no consume. Sí, bueno, diría Ortega y Gasset la decadencia de Occidente, ¿no? Pero yo lo que, lo que pienso cuando me hablas de esta artista mexicana,
Yo creo que también no hay una educación estética, ¿no? No hay no se modela a las siguientes generaciones algo. Yo recuerdo como tú recuerdas venir mi familia era de un origen de clase media profesional, ¿no? Quizá pequeño burguesa, pequeño burguesa, entonces, pero en mi casa siempre había libros, había un tipo de música, se escuchaba mucho tango, se escuchaba música académica, más la familia de mi papá, pero igual se cantaba mucho, ¿no? Y ahora es como que hoy es radio lleno de malas noticias o de noticias que pasan en la imaginación de alguien y no están pasando en la realidad. Otra indirecta. Hoy es, o de que quisieran que así sean las cosas. Hoy es, no se lee, hay gente que dice muy suelta de huesos que no lee literatura porque eso no es práctico. em, y como que aquí también se entrampa el neoliberalismo, ¿no es cierto? Lo que vende y lo que no vende, ¿no? Claro, Eh, y en pero realidad lo más fácil es lo que vende, lo ujú, más... Yo escuchaba algún rato uno de los programas escuchaba a Ramiro Díez y él explicaba súper didácticamente por qué la gente se graba, por ejemplo, las canciones del reggaetón y por qué no escuchan Bach, por ejemplo. Y la explicación es súper fácil. Cuando tú escuchas un reggaetón eh, que se repite lo mismo, el cerebro no necesita trabajar, no necesita, está sentado o acostado escuchando, involuciona. involuciona y se le hace muy fácil repetir porque es súper simple. En cambio, cuando escuchas Bach, por decir un nombre, el nombre, el cerebro tiene que trabajar, o sea, tiene que levantarse porque no entiende lo que está pasando, entonces necesita trabajar, las neuronas necesitan ejercitarse, ponerse a trabajar, pararse, y ahí está el problema. Entonces es como lo fácil versus lo difícil. ¿Qué quieres? ¿Sentarte a ver el Netflix y a bajarte todas las series que puedas? ¿O quieres ponerte a leer un libro? Pero yo Ujú. vuelvo a lo que dije desde el comienzo, porque para mí eso es lo básico, lo que pasa en tu casa, eso. En la escuela, o sea, yo honestamente de los colegios no espero nada, no espero nada. Yo sí tuve la suerte de estar y soy muy agradecida con la educación que yo recibí en el colegio, pero estoy súper consciente que también las reglas del juego han cambiado a nivel de educación. Entonces ya no es lo mismo. Yo recibí una educación bastante firme. Tuve la suerte de tener a mi madre, como te dije. Tuve también la suerte en mis épocas de universidad de reencontrarme con un primo muy querido, al que yo no había conocido bien antes y que nos reencontramos, que muchos de ustedes lo deben conocer, que se llama Edgar Freire Rubio, Ujú. eh, que es muy determinante también en mi vida de lectora, porque a partir de este reencuentro que tuvimos en mis épocas de universidad, él ha sido mi surtidor de libros, pero así, Claro. total, todo el tiempo, y una conversación muy agradable en torno a los libros y eso. Y claro, eso es lo que yo puedo generar también ahora en mi hogar con mi hija. Entonces, todo se resume a eso. Mi hija va a conciertos desde que está en la barriga, por ejemplo. Entonces, yo no podría esperar que ella no escuchara buena música o no fuera lectora o no tuviera otro tipo de pensamiento. Pero todo está en la casa. O sea, todo lo que nosotros queramos, el futuro que nosotros quisiéramos que pase en nuestros países está en la casa. Depende de nosotros. No podemos esperar que el otro lo haga, no podemos esperar que el colegio forme, no podemos esperar que el gobierno forme, que el Estado nos dé las herramientas, porque no va a pasar. Es la casa, es cada persona, es cada familia, cómo formes, cómo enseñes, qué ejemplo das. Ahora, claro, en familias urgidas por la supervivencia más inmediata, es decir, que si es que no tienes que comer o si es que estás con las angustias de la supervivencia inmediata, no puedes precisamente ir al tema del arte, ¿no? Eso también es verdad. O sea, creo que todo confluye ahí, pero antes de continuar ya yendo un poquito hacia el final de este programa, pues vamos a escuchar música brasileña que por algún
tema del azar siempre viene a este programa, Así, aunque no la llamemos. ya. Y ahí está la canción de Caetano Veloso, Leonciño, Leoncito, no sé. Cuéntanos un poquito, Tati, de esta canción. Bueno, Caetano Veloso también es fundamental en mi repertorio, lo escucho siempre, es uno de mis favoritos sin duda. La música brasileña en general, pero Caetano Veloso es un artista muy especial para mí. Y esta canción él la compuso en 1977. Todo el mundo pensaba que la hizo a su hijo, pero cuando los hijos ya crecieron, él pudo explicar que no fue a su hijo, que fue a un músico que era parte de un grupo que ahorita no recuerdo el nombre, al que le decían Leuciño, y él compuso esta canción para él. Entonces, la versión que vamos a escuchar es una versión muy linda, que a mí me gusta mucho. Hay 100.000 versiones de esta canción, 100.000 versiones, porque además Caetano la pone en todos sus conciertos, estando solo o con dúo, con lo que sea, siempre la canta. Pero esta versión es una versión de un concierto en el que él está con todos sus hijos y quien canta, quien hace la primera voz de su hijo mayor, que es Moreno Veloso, y Caetano solo le está acompañando, de hecho silba la canción, le acompaña silbando. Entonces es muy linda y es muy especial. Es una canción infantil, básicamente, de una dulzura que a mí me encanta. Yo no, cuando yo la escucho siempre la tengo que escuchar 2, 3 veces porque me encanta y siempre quiero repetirla y repetirla. Entonces, por eso la elegí y ojalá la disfruten. Gracias, Tati. Bueno, ahí vamos con Caetano Veloso, Moreno Veloso y Leonciño.
se acerca la recta final del programa, lo hemos disfrutado mucho, Tati, ha sido una linda Mucho. compañía para la tarde de martes, aunque no lo grabamos el martes, pero la tarde de martes, este es el espacio de Ruta de Letras, ¿no? Y les recuerdo, amigos, precisamente esto de Ruta de Letras en hoja de ruta. Les recuerdo que ustedes son la razón por la que estamos aquí, entonces si nos ponen un me gusta, si comparten, si lo ven en diferido, si lo recomiendan a sus amistades de aquí o de otras partes, pues nos ayudan a seguir adelante y a seguir pensando en temas y en ideas, ¿no? Y pueden también poner en los comentarios o comunicarse con las páginas de tanto de Hoja de Ruta Radio como de Ruta de Letras, diciéndonos qué es lo que a ustedes les gustaría también, ¿no? Estamos, como les decía, estamos preparando un aniversario y tal vez el próximo año, pues de acuerdo a sus sugerencias o a las cosas que ustedes nos manifiesten, a las ideas, pues podemos hacer algún cambio, añadir alguna cosa, en fin. Bueno, Tati, hemos hablado ya mucho de esto, pero tú nos has dicho que es la formación de la casa, sobre todo la que hace que la gente tenga acceso a la literatura, al arte, a la cultura. Sin embargo, en un pueblo, yo he pensado y me duele, y si lo que digo puede que no guste, pero el pueblo ecuatoriano en general es un pueblo mal educado y no me refiero a inculto, como decimos, Ujú. ¿no? No me refiero a un pueblo sin información general de la vida o de las matemáticas, de la ciencia. Me refiero a un pueblo mal educado, un pueblo que pide prestado un guagua para ir a la caja especial del banco, un pueblo que no sabe ceder el paso, que no sabe respetar una ley de tránsito, ni el que camina ni el que maneja, un pueblo que se quiere pasar por el forro un montón de cosas, un pueblo que hace de la viveza criolla su mayor Bandera. orgullo, su bandera de lucha, ¿no? Y después se queja de sus gobernantes, cuando en mucho quizá no son más que el reflejo de eso. ¿Cómo hacer, cómo trabajar ahí? ¿Qué papel podría tener? Porque no voy a decir que la gente aquí es mala, simplemente quizás está desorientada en un sentido de lo que sería lo correcto. Y yo he pensado que quizás el arte y la cultura, bien llevados por alguien al que se le ocurra qué hacer, podrían incidir en eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí es a lo que voy. O sea, tú decías también que a veces, por ejemplo, hay hogares o hay familias, obviamente, que no tienen este acceso a asistir a un concierto o de pronto a tener una buena eh, lectura o a escuchar una música distinta y diferente. Y ahí es donde debería entrar el Estado, pero no hay. O sea, no hay. Yo no sé, yo decía cuando empecé el programa Cuerda Floja, al que tú también estuviste invitada, yo decía, el arte conecta, el arte en tiempos de desconexión, el arte te conecta, el arte te humaniza, y aunque no es una pastilla mágica, sí te ayuda, o sea, sí te genera esto de volverte mejor persona, de volverte mejor ser humano, de darte una educación, tal vez, sí, cabe el término. El problema es que quien debería encargarse de gestionar esto a las personas a las que no llegan, debería ser el Estado, con políticas, a través de un Ministerio de Cultura que funcione, que exista, para empezar, que no tenga solo el nombre puesto, Ujú. pero no hay. Entonces, que el arte podría ser para eso útil, por supuesto, de mil maneras, de 100.000 formas, pero debería haber un sostén estatal. Y eso es lo que no existe, porque ya para pensar de otra manera, pues debería haber un mecenas que quiera gastar su Muy bien. fortuna y eso no va a pasar, no Ujú. va a pasar. Entonces, lamentablemente yo no le veo salida a eso, yo no le veo, yo sí siento que nosotros cargamos con una herencia colonial súper fuerte, o sea, ya, y yo he conversado de esto con mi hija, por ejemplo, porque a ella también le molestan así muchas cosas que se ven, ¿no? Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Pero por qué? O sea, no puedes hacer nada. Yo siento que no puedes hacer nada más allá de tu límite, que es, vuelvo, formar otras cosas en tu casa, en tu familia, con los tuyos, con tus cercanos, con tus amigos más cercanos, con tus compañeros de trabajo, como esto de generar esto, de
de decir, no, esto no está bien, esto no se hace, hablando, diciendo, opinando, peleando también. Pero ya más allá de eso, yo sí no soy muy optimista porque es una cosa que está ya en la sangre. O sea, yo siento que es un tema, la viveza criolla que tú dices, está en la sangre. O sea, hay cosas que es muy difícil, ¿no? Muy difícil que se puedan cambiar. Y el arte sí jugaría un papel importante, pero... Claro, y cuando el Estado o quienes están a cargo del Estado están ocupados en vetar a una sola persona indirecta y en salvaguardar el poder espurio quizá o ilegítimo de unos pocos, entonces todo lo demás se va allá, ¿no? Allá donde se Exacto. van las cosas cuando no las cuidas. Sin embargo, y a pesar de eso, es de admirar mucho a los artistas ecuatorianos porque en medio de esto sacan pepitas de oro del fango y una de esas pepitas de oro del fango es precisamente, yo recuerdo desde chiquitita escuchar al dúo Benítez y Valencia, ¿no? Sí, Bueno, sí. no voy a hablar de ciertas actitudes del señor Benítez que en sus últimos años deben haber sido producto de la edad, no me agradaron. Sin embargo, es mejor hablar de lo bueno, ¿no? Del dúo que formó con esa maravillosa voz de Luis Alberto Luis Valencia, Alberto. quien yo recuerdo que él falleció cuando yo era niña, chiquita, ¿no? Y era duelo popular, o sea, duelo Claro, popular, todo Quito en la calle, ¿no? sí, Y todo Quito llorando, además, lo cual demuestra que sensibilidad no nos falta y que cuando sí, sí, sí. queremos y podemos apreciar lo bueno que es nuestro también. Entonces, háblanos un poquito de esta última canción que has seleccionado Sí. para ir cerrando ya nuestro programa. Bueno, coincidimos en los amores al Potolo Valencia y en el desamor un poquito a Gonzalo Benítez. Yo tuve la oportunidad en el año 2005 de hacerle un gran homenaje a Luis Alberto Valencia. Entonces ahí tuve el chance de investigar mucho y de conocerlo mucho. Pude conversar con quien fue la esposa de su hijo, que no era hijo, era hijastro. Eh, Tuve la oportunidad de ir a conocer la casa donde él vivió, donde había todavía algunos pocos muebles de él. Pude entrevistar a un montón de gente que lo conoció y todos hablaban maravillas. O sea, todos decían que era un ser iluminado, una generosidad absoluta, un ser de luz, una persona maravillosa. Me contaban que cuando él cobraba, él trabajaba en lo que antes era en Provit y que cuando él cobraba, le esperaban afuera gente sin dinero, indigentes, porque él repartía su salario, que les regalaba comida, bueno, que era una persona maravillosa. No encontré los mismos comentarios de Gonzalo Benítez, y claro, yo años después pude hacerle una entrevista a Gonzalo Benítez y a mí me apenó mucho, 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 porque él toda la entrevista se dedicó a hablar mal de su compañero. Entonces eso a mí me generó una incomodidad porque yo ya tenía toda la referencia esta maravillosa de Luis Alberto Valencia y que tu compañero de trabajo, tu compañero con el que viviste tanto tiempo, Tu hable dúo, tu mal, tu dupla. dúo, exacto. A mí sí me generó como una cosa así fea de, bueno, lo que tú dices, capaz ya eran porque eran sus últimos años, bueno, en fin. Pero bueno, hablar del dúo Benítez y Valencia es hablar de la historia musical tradicional del Ecuador, ¿no? Y Carlos Amable Ortiz, que es el compositor de este pasillo que vamos a escuchar, es un compositor, es uno de los primeros que escribió Es pasillos. maravilla, Carlos Amable Ortiz, el Es famoso pollo, ¿no? maravilloso, sí, pollo. Y él, bueno, él nació en 1859, o sea, estamos hablando de hace... ¡Uf! Y este pasillo es uno de los primeros que él escribió, lo que significa que es uno de los primeros pasillos que se reconocen en el repertorio de la música tradicional ecuatoriana. A mí me encanta, es muy lindo, la letra es muy bonita. Y bueno, la voz maravillosa de Luis Alberto Valencia con Gonzalo Benítez cantando No te olvidaré.
Tú, la dueño de mi amor, ven mis cantos a escuchar, ven que yo quiero besar tu fresca tez, para que así comprendas pues cuánto te sé adorar. Yo te enseñaré cuánto sufriendo estoy, mi corazón se muere si no le das tu amor. Dile por favor que solo tuyo soy, decirle que te adora también mi corazón. Pensé, mujer, olvidarte, y más te amaré. Quiero correr y abrazarte, porque yo no te olvidaré. Sufriendo así, continuo estoy, ven tú a calmar este sufrir, que solo tú comprendes mi dolor. Ven que quiero que la tumba no recoja mi dulce y grande amor. No me dejes más sufrir así, que en cambio no te olvidaré. Quiero besar tu fresca tez, para que así comprendas pues cuánto te sé adorar. Bueno, mi querida Tati, hemos llegado al final de este programa. Realmente te agradecemos con el corazón. Ha sido muy lindo conversar contigo, acercarnos al ser humano, que de eso se trata en mi cuento favorito, a propósito de la literatura, a propósito del cuento favorito o de un cuento que le guste a una persona no necesariamente vinculada a la literatura, conocer a esa persona y lo que esa persona puede aportarnos de calidez, de valor, de valores de verdad y de sensibilidad y mostrar además que la literatura no es solo para los escritores ni solo para los profesores de literatura, sino para todas las personas. Ha sido hermoso tenerte en este programa, contar contigo. Y bueno, antes de los agradecimientos y las despedidas, me gustaría escuchar cómo te vas, como decimos en las reuniones de talleres psicológicos, cómo te vas y qué te llevas de esta tarde, no sé. Bueno, Lucre, ha pasado el tiempo volando, volando. Y eso para mí ya dice todo, porque cuando tú no estás cómoda en algún lugar o haciendo algo, pues estás así, ¿no? Y el tiempo no te pasa. Y no ha sido el caso. Ha pasado rapidísimo este tiempo. Me he sentido muy cómoda. Te agradezco mucho a ti, le agradezco a César que está tras cámaras, porque me he sentido muy bien, muy cómoda. He podido leer fluidamente mi cuento, que me preocupaba porque pensaba que estaba muy largo, pero resultó bien. Entonces estoy muy contenta. Te agradezco por darme este espacio, por permitirme contarte qué música escucho, qué leo, qué me llena, qué me gusta, qué me hace vivir. Y eso es muy lindo poder compartirlo con la gente, ¿no? Y contigo también. Así que yo sí me voy muy contenta, estoy muy emocionada, quisiera seguir charlando, pero bueno, ya tiene que acabarse el programa. Habrá ocasión, mi querida Tati, ¿no?
como le dije a Remedios, la amiga española que estuvo aquí la semana pasada, no va a ser la única vez, ¿no? Porque además son personas que tienen mucho que aportar, mucho que aportar. Queremos, antes de poner un tema al final, queremos agradecer como siempre a nuestros auspiciantes, el Tejaica, el Café Francesca, las editoriales con las que tenemos alguna relación, Esqueletra, El Ángel, el Casal Catalá. Y bueno, agradecer a Cecitar, como digo, siempre su paciencia, su buena vibra, estar ahí siempre al mando de este barco, a Javier, que nos apoya en la logística del programa. Les cuento que esta semana en el país ejemplo de libertad, democracia y derechos humanos, y que por eso se permite juzgar a todo el mundo, un hombre de raza negra fue abaleado. Le dispararon 7 veces por la espalda. Por suerte, tenía mala puntería el que le disparó y solo le llegaron 4 tiros, uno de los cuales le seccionó la columna vertebral. Eso pasa en un país que se permite juzgar al resto del mundo por sus derechos. Entonces, recordando lo que hicimos ante el fallecimiento, el asesinato de George Floyd hace unos meses, pues ahora queremos también repetir ese homenaje a la gente negra de toda América Latina y de todo el mundo, ¿no? Que es una gente que no tiene la culpa de nada y es atacada por todo, aquí en Ecuador, en otros países y mucho en Estados Unidos. Entonces, vamos a repetir ese homenaje con un poema de ese maravilloso poeta norteamericano, negro, Langston Hughes, que lo leímos hace unos 2 meses, creo, 2 meses, y que repetimos ahora como homenaje a los pueblos negros de toda América Latina, de toda América y de todo el mundo. Y con esto un poco tristes, pero un poco esperanzados también en que quizá algún rato las cosas cambien, nos despedimos de Ruta de Letras el día de hoy. Gracias a todos y nos estamos mirando hasta el próximo martes. Negro. I am a Negro, black as the night is black, black like the depths of my Africa. I've been a slave. Caesar told me to keep his doorsteps clean. I brushed the boots of Washington. I've been a worker. Under my hand and the pyramids arose, I made mortar for the Woolworth building. I've been a singer. All the way from Africa to Georgia, I carried my sorrow songs. I made ragtime. I've been a victim. The Belgians cut off my hands in the Congo. They lynched me still in Mississippi. I am a Negro, black as the night is black, black like the depths of my Africa. Negro. Soy un negro, negro como es negra la noche, negro como los abismos de mi África. He sido esclavo. César me ordenó tener limpias sus escaleras. Cepillé las botas de Washington. He sido obrero. Las pirámides se levantaron bajo mis manos. Preparé el mortero para el edificio Woolworth. He sido cantor. Todo el trayecto de África a Georgia traje mis canciones de tristeza. Compuse jazz. He sido víctima. Los belgas me cortaron las manos en el Congo y ahora me linchan en Minneapolis. Soy un negro, negro como es negra la noche, negro como los abismos de mi África.
Palabras, refranes, versos, poemas, cuentos, novelas. Como dijo un gran poeta, también la verdad se inventa. Y así vamos, inventando verdades por la ruta de letras con Lucrecia Maldonado.